Comenzamos con esta sesión matinal de viernes en este encuentro de líderes en salud en la Ciudad de México. Y vamos a comenzar con un debate titulado El reto de la salud en México. El encargado de moderar este debate y presentarnos al resto de los panelistas es el doctor Jorge Guerrero, director médico del ISSSTE. Muy buenos días a todas y todos. Primero, nuevamente agradecer a los organizadores, particularmente a José Soto, el que esta mesa se pueda hacer realidad y decirles que somos unos privilegiados. Porque esta mesa que tenemos el día de hoy, tan solo por la gente que está sentada, significa tener prácticamente la atención en salud de todo el país. Y eso no es menor. Y cuando el tema que vamos a tocar son los retos de salud en México, creo que a todos ustedes les agradezco mucho primero que vengan con nosotros. Se encuentra, en primer término, después leeré su semblanza, ya cuando sea la oportunidad del uso de la voz, pero presento a los panelistas. En primer término se encuentra el doctor Pablo Antonio Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Se encuentra también con nosotros el maestro Antonio Chemo Ruiz, comisionado nacional del Seguro Popular. El doctor Marco Antonio Navarrete, subdirector de los Servicios de Salud de Pemex. Y como de casa, el doctor también Armando Ruiz Macié, presidente de la Fundación ISSSTE. Les platico a los panelistas que durante el día de ayer se trataron diversos temas relacionados con la innovación, con la humanización, y que el día de hoy vamos a platicar un poco sobre cuáles son los retos, y déjenme nada más a manera de introducción a traerlos con estas ideas para ver si puedo conseguir algunos comentarios en este sentido. Decíamos ayer que la expectativa de vida al nacer en México en 1950 era de 46.9 años y que hoy es de 75.3. También decíamos que la tasa de mortalidad general pasó de 16.12 en 1950 a 5.6 en el 2018, que esto era todavía más impresionante cuando la tasa de mortalidad infantil pasó de 132 a 12.1, y como ven, algo se ha transformado. Sin embargo, los retos crecen igual que las transformaciones. Cambia la sociedad, cambia la cultura, cambian los estilos de vida, bueno, hasta hay un cambio climático. Entonces, yo creo que es muy importante en ese sentido pedirle en principio al doctor Pablo Curi, que les voy a decir un poquito su referencia, son nada más 3 hojas, va a tener 10 minutos, le van a quedar 2, pero bueno, el doctor Pablo Antonio Curi Morales, que como ya dije es subsecretario, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico cirujano y maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, es especialista en salud pública, certificado por el Consejo de la Especialidad, cuenta además con un diplomado en salud pública internacional en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, y de manera conjunta con el CDC es egresado del programa especial de alta dirección del IPADE. Ha tenido diferentes encargos, fue director general de epidemiología del 97 al 2007, del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de 2007 al 2009, de la misma Secretaría de Salud. Durante 30 años ininterrumpidos ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiempo en el cual ha formado alrededor de 3.200 estudiantes, además de haber dirigido numerosas tesis y ha sido asesor de varios doctorados, maestrías, etc. Durante el bienio 2009-2010 presidió la Sociedad Mexicana de Salud Pública, es miembro, por supuesto, de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, en la cual su trabajo de ingreso se hizo merecedor, además, al premio Dr. Everardo Landa 2007, y es tan largo su currículo que solamente podré decir una cosa más que creo que tiene mucha importancia.
Ha participado en campo en más de 20 operativos de protección a la salud y prevención de enfermedades en situaciones ocasionadas por desastres naturales. Entre los mexicanos recordamos, por supuesto, Paulina, Ingrid, Manuel y Odil, así como en las inundaciones de Tabasco del 2007. Y es un privilegio darle el uso de la voz, por favor, al doctor Pablo Curi. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, desde luego al doctor Guerrero, que fue quien me pidió directamente que asistiera, por supuesto, doctor Soto, muchísimas gracias. Yo quiero iniciar con una referencia de carácter personal, porque ya dijeron algunas de las cosas que he hecho, pero yo estoy aquí, diría yo, por culpa de alguien que tiene mucho que ver con lo que hoy está ocurriendo, que es mi maestro, el doctor Guillermo Fajardo Ortiz, que cuando me dio salud pública en el tercer semestre de la carrera, que yo quería ser cardiólogo, me abrió los ojos a esta área, y él, que además fue fundador de la Asociación Mexicana de Hospitales y de la propia federación en su momento, hizo que escogiera yo, a fin de cuentas, este derrotero. Entonces yo sí quiero señalar al maestro Fajardo Ortiz como mi mentor y guía, y que sé que mucho ha tenido que ver con la evolución de lo que ahora estamos discutiendo y estamos atestiguando. El doctor Guerrero lanza preguntas provocadoras, y yo sí creo que uno, para analizar los retos de salud en el país, tiene que entender lo que ha pasado en el país en diversos ámbitos. Desde luego, en el ámbito social ha habido transformaciones importantísimas. Ya daba cuenta el doctor Guerrero de algunos indicadores que hablan de que este México no es el México que era hace un poco más de medio siglo, y él no dio un dato que para mí sí es muy relevante. Hoy hay 5 Méxicos en términos poblacionales en relación a los que había en 1950, o sea, se ha quintuplicado la población mexicana. ¿Y esto por qué es relevante para la salud? Porque, como dijo un exsecretario, al quien también del área y el cual reconozco, que es el doctor Frank, hemos sido víctimas de nuestros propios éxitos. Hoy, sin duda, pues ya no morimos como moríamos antes de enfermedades diarreicas. No quiere decir que no haya muertes por enfermedades diarreicas, pero ya no son las principales causas de mortalidad. Hoy estamos muriendo en México por enfermedades crónicas no transmisibles, y eso lo que está generando es que ha habido una transición epidemiológica, sin duda, reflejada en, si vemos la mortalidad como el punto para hablar de ella, donde en 1950, entre las primeras 10 causas, había una sola no transmisible, y ahora, en el 2016, que es el último dato oficial que tenemos del INEGI, pero en 2017 con los preliminares es exactamente lo mismo, y en 2018 tampoco va a cambiar mucho, entre las primeras 10 causas de mortalidad solo hay una infecciosa. Todas las demás son no transmisibles o asociadas a accidentes y violencias o cuestiones como tal. Ese es un reflejo claro de la transición epidemiológica. Y el otro es la transición demográfica. Estamos envejeciendo, y ahí es donde hemos sido víctimas de nuestros propios éxitos, porque las intervenciones, desde luego, del sistema de salud, pero las de salud pública, pues han tenido un impacto fundamental en la sobrevida de la población, y ha hecho que vayamos envejeciendo y que por eso estemos en un proceso como el que estamos de perfil epidemiológico. Importante decir que una cosa es de qué mueren los mexicanos y otra cosa es de qué enferman los mexicanos. Nos morimos de crónicas, primera causa de muerte porque está agrupado a enfermedades del corazón, segunda la diabetes, 105,000 defunciones por diabetes al año. Y la verdad es que cuando uno hace la referencia, y el señor secretario, el doctor Narro, la hacía hace poco en alguna reunión, en la década de los 90, cuando tuvimos aquí la 7ª pandemia de cólera, hubo no más de 600, 700 muertes por cólera, y uno amanecía, o más bien anochecía, viendo el noticiero, que en ese entonces estaba, digamos, en los más importante, a ver qué cifra van a decir de muertes de cólera hoy, o qué van a decir del cólera. Y la sociedad se conmovió durante mucho tiempo, una década, hasta que lo eliminamos, y sin embargo hoy no nos conmovemos por 105,000 muertes de diabetes. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad sobre este tema y hacer mucho más al respecto. Pero no solo es, decía yo, de qué morimos, de qué enfermamos. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, aquí está su señor director general, el doctor Luis Matus, consigna más o menos 44 millones de diagnósticos al año, de diagnósticos que en general son presuntivos, son lo que ve el médico. Aquí veo estudiantes que seguramente, si no pasaron, van a pasar por ahí, pero tienen que llenar sus formatos, donde son impresiones diagnósticas, y de esos alrededor de 44, 45 millones de diagnósticos, 25, 26 son infecciones de las vías respiratorias altas,
como 5 millones son infecciones parasitarias y de ahí vienen las úlceras y otras más. Entonces, como ustedes ven, el perfil de morbilidad es muy distinto al perfil de mortalidad y eso implica retos para el sistema de salud. Y aquí empiezo con algunos de los que a mi juicio son más importantes y tienen que ver con el fortalecimiento del primer nivel de atención. Aquí hay gente que seguramente recordará que hace más de 25 años se habló de la atención primaria a la salud y la verdad es que eso se ha olvidado. Eso se ha dejado de lado y nos hemos concentrado, y cuando uno ve cómo está el financiamiento, y aquí seguramente el maestro Chemor podría comentar, nos estamos llevando muchísimo del dinero en segundo y tercer nivel, cuando la gran demanda está en el primer nivel de atención. Y si hiciéramos un trabajo adecuado en el primer nivel de atención, lograríamos dos cosas. Primero, despresurizar el segundo y tercer nivel, y desde luego llevar a control incluso enfermedades que uno podría pensar que es difícil controlar, pero con la capacitación adecuada, y ahorita voy a tocar algunos de los retos que tienen que ver con la formación de recursos humanos, se pueden controlar en el primer nivel. Diabetes, hipertensión, que son los grandes matadores y los grandes sobrecargadores del financiamiento, de la demanda de presupuesto del sistema de salud, sobre todo por sus complicaciones. Hoy en México estamos enfrentando enfermedad renal crónica en niveles realmente alarmantes, que por cierto, cuando uno hace el análisis de carga de enfermedad, ha aumentado mucho más la carga de enfermedad renal crónica que la de diabetes. Quiere decir que no toda la enfermedad renal crónica en México, al menos, es producida por diabetes. Está esta clasificación de esa enfermedad renal crónica que no se sabe bien de qué origen es, y que el reto que yo he lanzado a diversos investigadores es que nos tienen que ayudar a elucidar qué es lo que está pasando con la enfermedad renal crónica. Ahora, ha habido avances. Claro que ha habido avances en México y el sistema de salud pública los tiene y los indicadores están ahí. Y voy a hablar de dos hitos de la salud pública que a lo mejor no los conocen porque los vemos a veces lejanos, porque no nos afectaban, sobre todo a las sociedades urbanas. En México, en esta gestión, y no es que se haya hecho por lo que se hizo tan solo en esta gestión, sino por lo que se ha trabajado durante años, incluso décadas, se lograron 2 eliminaciones de enfermedades, y eso es algo muy fácil de decir, pero se han eliminado, certificado ya por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, del territorio nacional, la oncocercosis y el tracoma, que uno pensaría que esas no existían. No, claro que existen, o existían, ya no en México. Y eso se logró gracias al trabajo de muchísimos seres anónimos en trabajo de campo de la salud pública. Pero también tenemos otros logros. Sí es cierto que el gran reto, y por eso hay una declaratoria de emergencia no necesariamente ortodoxa, dos de hecho, el 1 de noviembre de hace un par de años, se declararon emergencias epidemiológicas por obesidad y sobrepeso y emergencia epidemiológica por diabetes. Primera vez en la historia que se hace. Normalmente las emergencias epidemiológicas se declaran por SARS, por influenza, por cólera, por sarampión, y no es el caso, fue una enfermedad crónica. Pero también ahí hay algunos avances, y déjenme darles algún dato. La tendencia que traíamos de acuerdo a las encuestas nacionales de salud y nutrición de incremento en la prevalencia de la diabetes mellitus nos hablaba que en 2016 deberíamos de haber tenido una prevalencia de 10.4% en la población general. Se hizo una encuesta de medio camino que llamamos en 2016, y en esa encuesta se mostró que lo que se encontró fue un 9.4 de prevalencia y no un 10.4 que se esperaba. Eso no quiere decir que hayamos logrado un éxito, simple y sencillamente el compromiso de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes marcaba que lo que queríamos lograr en estos años era disminuir o desacelerar la tendencia al incremento que traemos. Parece que vamos en la ruta adecuada. Y se han tomado diversas, diría yo, decisiones de política pública que han marcado el rumbo y que van a marcar el rumbo en materia de estas enfermedades y que tienen que ver, con, por ejemplo, con el uso mucho más eficiente de los recursos públicos que se destinan a la compra de medicamentos y a la compra de insumos. Por ejemplo, la compra centralizada consolidada que coordina el INSS, pero también la compra centralizada que hacemos nosotros de lo que yo llamo los insumos estratégicos de salud pública, y que son fundamentalmente antirretrovirales para el tratamiento de VIH-Sida, insumos para la planificación familiar, insumos para el diagnóstico y tamizaje de las enfermedades crónicas, fundamentalmente glucosa, hemoglobina glucosilada, lípidos y microalbuminuria, y los insecticidas para el control de vectores, que ese es otro hito que también tengo que señalar. Por primera vez desde la reintroducción del dengue en el país en 1994, llevamos ya 4 años con una tendencia a la baja en el número total de casos de dengue. Y eso, insisto, ese es logro de muchas personas. Ahora, creo que hay retos de sistema, retos de formación de recursos humanos,
retos que tendrán que ser abordados y por supuesto retos del vínculo entre el primero, segundo y tercer nivel de atención, en donde sin duda, a mi juicio, el fortalecimiento del primer nivel de atención será fundamental. Y bueno, ya que estamos en época de cambios, quienes tengan la responsabilidad en los próximos meses de la salud en el país tendrán que hacer consideraciones alrededor de la estructuración del sistema de salud, que hoy por hoy sigue siendo un sistema fragmentado por razones históricas, pero que ya la necesidad y la demanda social invita a generar un sistema mucho más articulado, en donde eventualmente no será ahora, no sé cuándo será, pero el intercambio de servicios tendrá que ser evidentemente una realidad. Y un tema fundamental tiene que ver con la calidad de la atención en salud, y para ello la formación de recursos humanos y la educación médica continua no pueden ni deben descuidarse en ningún momento. Y el último tema al que yo quiero hacer alusión es el del financiamiento. No voy a ahondar en ello porque seguramente el maestro Chemor lo tocará, pero tenemos que buscar que el financiamiento sea suficiente para los retos y el tamaño de los retos que estamos enfrentando en un país donde hoy somos ya más de 125 millones de habitantes y donde cada vez más la sociedad demanda una mejor calidad y una mejor atención y la presencia de los insumos necesarios para dar respuesta a los retos que yo en manera general esbozado y señalado en esta intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias. Ahora le toca el uso de la voz al maestro Antonio Chemor Ruiz, que él es el comisionado nacional del Seguro Popular. El señor comisionado Antonio Chemor es doctorante en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, es maestro en Ergonomía por Harvard University, maestro en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ingeniero biomédico de la Universidad Iberoamericana, y se desempeñaba como director general de financiamiento de la propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es decir, el Seguro Popular, desde el año 2013. Ha sido coordinador de hospitales de alta especialidad, director general de inversión, director general de planeación para el desarrollo, coordinador de administración del ICEMIM, todo esto en el gobierno del Estado de México, entre otros encargos relevantes a nivel municipal y federal. De las diversas acciones que ha promovido se destacan la implementación del sistema de gestión financiera, la creación de 32 cuentas de la Tesorería de la Federación para un adecuado ejercicio del dinero, la suscripción de nuevos acuerdos en la coordinación con todas las entidades federativas y la determinación para que las administraciones estatales realicen una efectiva comprobación en el gasto de los recursos federales y estatales en beneficio de los más de 54 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular. En este sentido, le pedimos al maestro Chemor, y teniendo esta enorme responsabilidad de 54 millones de personas, cuál es su opinión referente a los retos de salud y sobre todo con este tema que nos decía el subsecretario en relación al financiamiento. ¿Se da cuenta? Gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias, por supuesto, al doctor Navarrete por la invitación, por la organización, al Instituto Aliste, por esta excelente iniciativa y por estos trabajos que venía. Me parece que nunca está por demás hablar de los retos de la salud, porque finalmente los retos de la salud nunca se alcanzan. La salud es una materia y una ciencia que corre de manera vertiginosa, así es que todos los foros que podamos abonar y en todos los foros que podamos sumar los esfuerzos y las ideas para poder tener sistemas de salud mejor establecidos, más sólidos, más robustos, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, me parece que siempre serán muy bienvenidos y muy agradecido por la invitación, por supuesto. Saludo a los panelistas, a mis compañeros, al subsecretario Curio, al doctor Guerrero de Pemex, al doctor Ruiz Massieu de la Fundación ISSSTE, y a todos ustedes agradeciendo que nos permitan participar y platicar un poco de las ideas que tenemos. Ayer tuve la oportunidad de estar en la inauguración, veíamos con mucho beneplácito y escuchábamos con mucho gusto los avances que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE en la materia de salud y en este periodo de la administración del presidente Peña. Y yo les quisiera platicar porque además me hace mucho sentido y me hizo mucho sentido el lema de Encuentro de Líderes en Salud, Innovación y Humanismo. Incluso ayer el señor secretario José Narro también hacía algunos esbozos de lo que para él es el sector. Por supuesto, yo quisiera aterrizarme sobre todo en el tema del Seguro Popular, dividiendo en dos grandes grupos, la innovación y el humanismo y los retos que tenemos quizás por venir.
Dentro de cuando nosotros llegamos, les platico brevemente, en el año 2013, un servidor ingresa al Seguro Popular el 1 de enero del año 2013, y uno de los grandes retos precisamente que teníamos era la opacidad, como decía la Auditoría Superior de la Federación, de los recursos que se manejaban en el Seguro Popular, alrededor de 80,000 millones de pesos cada año, y que no teníamos una certeza dónde se estaba gastando las entidades federativas. Así es que iniciamos un gran proceso de reformas a la Ley General de Salud con las entidades federativas, participando las entidades federativas, para que pudiéramos conocer y saber cuáles eran los conceptos donde se estaba gastando y tener certeza que se estaba yendo a las secretarías de salud. Por supuesto, las sorpresas fueron muy grandes. Había entidades que tenían un gran proceso de ejercicio de los recursos y había entidades que eran mucho más débiles y que, por la lógica como funciona el Seguro Popular, que es un subsidio que se envía a las entidades federativas y estas, a su vez, una vez que lo recibe la Secretaría de Finanzas, lo reenvía a las Secretarías de Salud, pues este proceso podía dilatar varios meses, años o quedarse por ahí en alguna chequera sin poder aterrizar en el tema de la salud. Es por esto que el señor presidente envía a la Cámara de Diputados estas reformas donde principalmente lo que buscaban era transparencia en el manejo de los recursos. Y se logró y aquí se comentaba y lo hicimos en varios diferentes capítulos. Uno de ellos fue la creación de cuentas en la tesorería de la Federación, donde hoy cada entidad federativa tiene una cuenta específica y donde se le deposita, fue un proceso evolutivo, y donde se le deposita este año el 50% de los recursos que van a recibir esa entidad específica, y tiene que ser para medicamento, material de curación o algún servicio integral. No hay manera que lo puedan gastar en otra cosa porque estas cuentas son mancomunadas con un servidor, y entonces cada mes la tesorería de la Federación nos envía el estado de cuenta y nosotros sabemos en qué está gastando cada entidad federativa. Esto nos da, repito, la posibilidad de saber en qué se está gastando y conocer si está siendo bien gastado. Hemos tenido la suerte de que además, como se puso un plazo perentorio para el gasto y el ejercicio de estos recursos, esto es el 31 de diciembre de cada año, las entidades que no se lo gastaran en los conceptos que mencioné perderían ese recurso. Afortunadamente, desde el primer año que se depositaron solo el 30% de estos recursos, que fueron 17,885 millones de pesos, se gastó todo el capital y todos los intereses, 17,985 millones de pesos. Así hemos ido creciendo con este programa, que nos ha dado, además de un proceso importante de comprobación de los recursos, cada entidad o todas las entidades tienen la obligación del 30 de junio de cada año comprobarnos en qué han gastado estos recursos, además de que nosotros los hemos ido acompañando. Por cierto, este es el primer año que el 30 de abril, muy próximo, Día del Niño, se vence el plazo para que los estados nos comprueben todos los recursos que se enviaron el año 2017 y que, por supuesto, hoy día ya tenemos un proceso importante de avance, porque hoy sí ya tenemos sanciones. Eso me parece que era un dato relevante que no encontrábamos en la anterior ley. Si existía algún desvío o algún presunto desvío, no había sanciones específicas. Hoy día sí las hay. En montos de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo, de 4 a 7 años de cárcel, y además la entidad federativa que no compruebe los recursos que se le enviaron, ya no se le enviarán más recursos federales hasta que no haya una comprobación exacta. Y esto sí sucedió el año pasado, 2 entidades federativas, que no comentaré cuáles son, pero que el año pasado no nos comprobaron en el tiempo que estaba previsto y dejaron de recibir 2 meses recursos federales. Esta es la apuesta que hace el Seguro Popular y el presidente de la República a la transparencia, pero no solo a la transparencia para conocer en qué lo están gastando, sino que lo gasten en los conceptos que son necesarios para los sistemas de salud. El subsecretario Curi mencionaba el tema de las compras centralizadas. Con la nueva ley tenemos de cómo transferir los recursos federales a las entidades federativas. La primera, una de ellas es la que les acabo de mencionar, las cuentas de la tesorería de la Federación. La segunda es el esquema tradicional, donde se le entregan los recursos a las secretarías de finanzas, que hoy día es menos del 50%, para el pago de recursos humanos, para el pago de la nómina. Y la tercera es en especie, iniciativa del subsecretario Curi,
compramos desde el año 2013 estos insumos estratégicos para el país, que fueron el primer año 4 vacunas, entre ellas la influenza, por la importancia que esta tiene para México. Después, el siguiente año fueron todos los métodos anticonceptivos del país y se les están entregando ya el producto tal cual a las entidades federativas con la garantía de la oportunidad, de la forma, economías, por supuesto, por el monto que se compra. El tercer año se agregó las tiras reactivas y el cuarto año además se agregó el medicamento antituberculosis. Y esto es lo que se ha venido trabajando en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Promoción, y hemos pagado alrededor de 13.700 millones de pesos solo en estos insumos que se han comprado para todo el país y que se han ido entregando hacia las entidades federativas. Un tema importante, y me parece que este es la frontera entre humanismo e innovación, es el tema de la portabilidad. El Seguro Popular, cuando se creó en el año 2004, eran 32 seguros populares, uno por cada entidad federativa, pero así funcionaba como un archipiélago. Y si yo, que vivo en el Estado de México, me iba de vacaciones a Monterrey, a Nuevo León, y allá me enfermaba, pues tenía que pagar por la atención que me otorgaran allá, porque el Estado de Nuevo León era prácticamente imposible que le pudiera cobrar al Estado de México por esa atención otorgada a ese afiliado al Seguro Popular, aunque tuviera un seguro que se llama Seguro Popular. Con las reformas a la ley se logró hacer esta nacionalización del Seguro Popular, y hoy día no importa dónde yo esté, que es de las ideas originales del doctor Julio Frank, él decía traer el dinero en la mochila de atrás, y no importa dónde yo esté, si yo me voy de vacaciones a Mazatlán o a Veracruz o a Cancún, ¿por qué no, verdad? O algún otro lugar del país y allá me enfermo, no importa, voy a la unidad médica de la Secretaría de Salud y ahí me atienden y ya no me cobra nada. Yo ya me puedo regresar a mi casa o a mi estado de origen, y al final de cada mes, entre las entidades federativas hacemos una especie de cámara de compensación, y entonces nos decimos por Antonio Chemor, que estuvo en Veracruz, su atención son 5,000 pesos, yo desde la comisión le retiro esos 5,000 pesos al Estado de México y se los pago al Estado de Veracruz. Esto ya tiene aproximadamente 9 meses, 10 meses funcionando, y se han pagado entre entidades federativas alrededor de 1.468 millones de pesos. Esto ya da la certeza al mexicano que puede ir a cualquier hospital, básicamente en cualquier lado. Incluso a veces es justificado porque las personas que viven en los límites estatales, a veces les es más sencillo ir al estado de junto que ir a la capital de su propio estado. De la misma manera está funcionando con los hospitales federales de referencia y con los institutos nacionales. Hemos pagado varias decenas de millones de pesos en esta atención, que un mexicano hoy día puede ir al Instituto Nacional de Cancerología y allá ser atendido sin que le tengan que cobrar nada, porque tiene un seguro que se llama Seguro Popular. También hemos apostado mucho, ya estoy en el tiempo, sobre el tema de los gestores de la calidad de la atención. Son 1.618 personas en todo el país, en las unidades médicas, y ellos son nuestro enlace del Seguro Popular Nacional con nuestro afiliado. Si hay algún tema que le quieran cobrar, que no le están dando el medicamento, que no le estén dando la atención, se acercan a ellos y ellos les van a ayudar. Ellos los protegen, les protegen su derecho y les tutelan sus derechos. Y finalmente apostamos mucho hacia el tema de la innovación con el humanismo, por ejemplo, el caso de los implantes cocleares. Estamos pagando, llevamos ya más de 900 implantes cocleares, perdón la redundancia, implantados en diferentes niños de 0 a 5 años, y que esto les vuelve la audición. Son equipos que cuestan en el mercado aproximadamente 500,000 pesos y nosotros se los otorgamos a estos niños y que no tienen que pagar un solo peso porque puedan ser atendidos. Este es el esquema del Seguro Popular, que efectivamente abarca hoy día a más de 54 millones de mexicanos y que tiene expectativas altas. Es un sistema joven que va creciendo, que vamos incorporando nuevas enfermedades. El presidente acaba de anunciar 4 nuevas enfermedades al Fondo de Gastos Catastróficos, y que seguramente en la madurez y en los próximos sexenios tendrán que fortalecer este mismo sistema de protección social en salud. Muchas gracias. Le agradecemos mucho sus comentarios al maestro Antonio Chemor Ruiz, y ahora le daremos el uso de la voz a otra de las instituciones que es sustantiva
para el Estado mexicano y particularmente para quienes trabajan en Petróleos Mexicanos. Y será el turno del doctor Marco Antonio Navarrete Prida, quien es subdirector de Servicios Médicos de Pemex. Él es médico cirujano, egresado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, también es especialista en medicina interna, avalado por la UNAM. Ha sido profesor de introducción a la clínica en la Universidad La Salle, médico adscrito del mismo Hospital Central de Pemex, así como director en su momento de consultorio, y fue coordinador nacional de servicios subrogados de Pemex y ahora subdirector de servicios médicos. Le damos por favor el uso de la voz al doctor Marco Antonio Navarrete Prida. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Jorge, muchísimas gracias por invitarnos. Me hubiera invitado ser el que lo hubiera invitado, pero maestro Chemo estamos gorditos los dos, por eso. Y tenemos la misma cantidad de cabello, entonces ahí estamos. No, ahí sí te gano. Bueno, Petróleos Mexicanos es el servicio institucional más antiguo del país. Nace en 1938, 5 años antes que el Seguro Social y algunos años más antes que el ISSSTE. Y somos lo que va a pasar en México en los siguientes años. Nuestra pirámide poblacional, tenemos que casi el 30% de nuestra población tiene más de 65 años en Petróleos Mexicanos. Y nuestra esperanza de vida al nacer es de 84.2 años. Esto, como dijo el doctor Curi, pues somos esclavos de nuestros éxitos. Pues, ¿qué sucede? Que nuestro reto es cómo le hacemos como empresa hacer que seamos más eficientes. Y ahora voy a ser un poquito disruptivo y voy a quitar un poco de romanticismo, porque a mí me califican porque el trabajador esté trabajando. ¿Y cómo le hacemos? Nuestros trabajadores de Petróleos Mexicanos se incapacitan 4.6 días al año, cosa que es lo más bajo del país, a pesar de ser una industria de transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues invertir en la salud. ¿Y qué hacemos para esto? Nos apoyamos de la tecnología e innovamos tecnológicamente. Somos una institución que tiene un expediente electrónico universal, en lo cual la portabilidad pues es total, así sea en un servicio médico directo, en un hospital central, o en un hospital o en plataforma, costa afuera, y tampoco en un hospital subrogado, porque Petróleos Mexicanos tiene 3 negocios en salud. Uno es los hospitales, clínicas de primer nivel, hospitales de segundo nivel y hospitales de alta especialidad que tenemos en Pemex. El segundo es los consultorios de salud en el trabajo, que tenemos consultorios de salud en el trabajo en todo centro de trabajo, desde plataformas, barcos, terminales, etc. Y también somos una administradora de salud tipo las aseguradoras y las ICES. Porque donde tenemos trabajadores de Pemex, pero no tenemos hospitales ni clínicas, contratamos servicios médicos subrogados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ayudarnos tecnológicamente para poder humanizar la medicina. Invertirle, porque le sale más caro a Petróleos Mexicanos y seguramente al Estado mexicano no invertir en salud. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajador poco productivo, que falta, un trabajador que no esté concentrado porque su familia está enferma, etc., pues disminuye la productividad. Y al final, pues la productividad también cuenta mucho para el crecimiento de un país. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es el expediente electrónico. Estamos creando una cultura de proceso permanente, por eso, y esto lo voy a presumir, tenemos ya el 80% de nuestras unidades médicas y clínicas certificadas, y este año llegaremos al 100% por el Consejo de Salubridad General. Porque esto nos sirve para disminuir costos, homologar procesos y poder humanizar más, porque el humanismo será en la vista del paciente, desde la recepcionista hasta el médico, que todo el proceso esté totalmente limpio de distractores para concentrarnos en lo que nos debemos de concentrar. El proceso y la certificación nos sirve para eso, y aparte también otorga valor comercial a las unidades de Petróleos Mexicanos. Yo creo que tenemos 2 grandes retos
país. No es posible que más del 45% del gasto en salud se dé de gasto de bolsillo. Yo creo que eso es un gran reto que tenemos que ir paliando año con año hasta disminuirlo a algo mucho más razonable. Somos un país donde no pasamos por una calle y no vemos una farmacia con un consultorio, donde no está regulado, donde no sabemos qué calidad y no sabemos qué se otorgue ahí, ¿no? No sabemos también en este gasto de bolsillo, pues afecta a los más pobres también. Entonces, uno de los retos es ir disminuyendo ese gasto de bolsillo. En Petróleos Mexicanos, nuestro gasto de bolsillo no pasará del 2%, porque preferimos invertirle y que no se nos vayan por otro lado. Ok, no somos comparables con las grandes instituciones, somos 750,000 derechohabientes nada más, con 120,000 trabajadores. Pero podemos ser el campo de experimentación, tanto en portabilidad, en expediente electrónico único y en el cambio epidemiológico que va a suceder, porque somos el México que va a pasar en 30 años. ¿Por qué? Porque así se nos ha dado. También, y tenemos nuestros grandes problemas también. Uno de nuestros grandes problemas es que nuestra prevalencia de diabetes es la más alta del país. El 17.5% de los petroleros son diabéticos. Pero también somos los más bajos en insuficiencia renal terminal. Solamente el 0.7% de nuestros diabéticos está en algún programa de diálisis. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues invirtiéndole. No hay una cuestión mágica y con mucha educación y con mucha prevención, pero la prevención también cuesta, no es gratis y a veces se tiene el concepto que si se previene se va a ahorrar, pues se ahorra a futuro, pero no se ahorra en el momento que se está haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que invertir y también estamos queriendo hacer un cambio cultural, esto es que el presupuesto de cada hospital esté amarrado a los indicadores de salud que tengan. Entre mejores indicadores, más presupuesto. Yo en lo personal creo muy injusto que un médico de primer nivel que tenga un control del paciente diabético por arriba del 30% gane lo mismo que un médico de primer nivel de la misma institución que tenga un control del paciente diabético del 6% o del 7%. Tenemos que ir cambiando ese concepto, el que lo hace mejor debe de ganar más y debe tener más estímulos. Esto es muy difícil de cambiar por la historia institucional que tenemos todas nuestras instituciones. En la cuestión de humanismo, yo creo que el humanismo se da también como parte de nuestro propio resultado y lo debemos de medir. Y tenemos que medir desde la calidad de la atención de la recepcionista y la calidad de atención del médico, porque el médico podrá ser extraordinariamente bueno, pero si la recepcionista no da un trato cálido de inicio, pues ahí ya torció la pata a la vaca. ¿Por qué? Porque la gente va a salir molesta. Si quedan huecos de información hacia el paciente, con un paciente en urgencias o un paciente grave o el que sea, esa información la tenemos el paciente y todos nosotros la tendemos a llenar con mala información. Y eso crea incertidumbre. Y la incertidumbre crea dolor en un paciente y en una familia en un momento crítico. Tenemos que ser muy eficientes en la información hacia el paciente. En eso estamos trabajando mucho y nos cuesta mucho trabajo. Y no somos perfectos y nos ha costado trabajo convencer al médico y a la enfermera de que la información sea precisa y rápida. Y también evitar el canibalismo médico, porque siempre nos llega a pasar que lo primero que hace un médico de terapia intensiva cuando bajan un paciente es decir a la familia, no sé qué le hicieron en piso. Algo le pasó. O no hay nada peor que el médico de la noche le diga a la familia, le tuve que cambiar todos los medicamentos. Entonces, evitar el canibalismo médico y la mala información, creo, no es un acto en contra de una demanda, es un acto
de humanidad, de hacer que la gente esté tranquila en el mismo lugar, en un lugar donde socialmente debe de estar cuidado, ¿no? Pues muchas gracias, creo que yo sí me ahorré el tiempo que mis dos compañeros se comieron. Muy bien, además muy respetuoso del tiempo, le quedaban 12 segundos que los acabo de ocupar. Muy bien, le agradecemos mucho al doctor Navarrete Prida. Y ahora le toca el uso de la voz a alguien que en especial yo le tengo un cariño porque fue mi maestro hace muchos años, fue mi jefe, y me da mucho gusto, doctor Ruiz Massieu, que nos acompañe el día de hoy. Él es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ortopedia y traumatología. En el ISSSTE se ha desempeñado como subdelegado médico, delegado estatal, coordinador de delegaciones, subdirector de desarrollo, subdirector de infraestructura, y asimismo fue director de los servicios de salud pública cuando todavía era el Distrito Federal y coordinador general de hospitales de la Secretaría de Salud y director general de servicios de salud del Gobierno del Distrito Federal. Es miembro fundador del Colegio del Testigo Social AC y actualmente es el presidente de la Fundación del ISSSTE. Y en este sentido yo le quisiera preguntar, doctor, ¿cómo hoy en cuanto en la salud tenemos cada vez menos recursos o los recursos no alcanzan para lo que quisiéramos? El papel de las fundaciones en este sentido, y usted que preside la Fundación del ISSSTE, ¿cómo juega hacia los retos de salud? Y bienvenido, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado a compartir experiencias con ustedes. Mi exposición iría en dos sentidos. Uno es en el aspecto de carácter universal de los servicios de salud en nuestro país. Y la segunda parte sobre lo que comentaba Jorge, de los impulsos que una fundación le puede dar a una estructura formal como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el primer punto, en los de carácter general, señalar que nuestro gobierno ha hecho un gran esfuerzo en varias administraciones por la portabilidad de los servicios entre las instituciones de seguridad social. Realmente es poco lo que hemos podido avanzar. No vale la pena mencionar las causas, muchas de ellas de carácter político, otras de índole laboral y algunas otras más. Sin embargo, creo que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Sin embargo, hay algunos aspectos en donde sí podemos sumar esfuerzos. Y ahí una propuesta que yo le haría a las siguientes administraciones es buscar que la planeación en infraestructura fuera de todo el sector salud y no cada una de las instituciones creando su propio espacio de infraestructura, y me refiero no solo a el equipamiento, sino también a la construcción de instalaciones médicas, a la contratación de personal, en donde con frecuencia nos encontramos duplicidad de plazas entre una institución de seguridad social y otra. En fin, sería largo enumerar qué ventajas puede dar una unidad de planeación sectorial en materia de infraestructura. Creo que es algo importante. La otra vertiente también de carácter propositivo es lo relativo a la aprobación de los cuadros básicos, y no me refiero a los de medicamentos y material de curación, sino a los de equipamiento. El avance tecnológico lleva a tal ritmo que la aprobación en el Consejo de Salubridad General para poder adquirir equipos de avanzada llega extemporáneamente, y cuando estamos autorizados a adquirir un equipo ya salió la nueva generación. Entonces avanzan al mismo ritmo que avanzan sus teléfonos celulares y que cada año nos los quieren cambiar. Entonces tenemos que encontrar alguna fórmula que nos permita utilizar la tecnología de avanzada en el momento oportuno, y hasta este momento no lo hemos logrado. La tercera vertiente en cuanto a infraestructura me referiría yo a los insumos médicos, tanto al material de curación como a los medicamentos.
es indudable que la consolidación de las compras ha traído consigo ahorros importantes al sector. Sin embargo, tiene que ser perfeccionada. ¿Y por qué tiene que ser perfeccionada? Porque no son cuadros básicos estables y comunes. Entonces, solo se pueden consolidar las claves que son comunes a todos los sistemas y viene a ser como el 20% del total de claves que hay en el mercado. Y eso obliga a que cada institución en lo particular tenga que volver a hacer procesos licitatorios para adquirir lo faltante en lo consolidado. Entonces, esas tres puntualizaciones en aspectos básicamente de infraestructura. Lo que señalaba Jorge de la virtud de la fundación, ahí en ese sentido decir, bueno, la gran oportunidad nos las dio la Dirección General del ISSSTE al pensar en la fundación como una fuente no solo de financiamiento alterno, a lo mejor no con la camisa de fuerza que el sector público tiene en el ejercicio presupuestal, sino que al ser una asociación civil tiene una mayor agilidad para poder efectuar el gasto. La Fundación ISSSTE es una fundación joven, nace documentalmente en noviembre del 2016, se hacen algunos actos públicos durante el 17 y a mí generosamente se me invita a aprovechar la expertise de ese recorrido largo de 40 años en la Administración de Servicios de Salud para ponerme al frente mediante el proceso de elección de los asociados. La Fundación ISSSTE pues tiene poco más de un año, que contra otras fundaciones similares, tanto privadas como alguna otra institucional como la del Seguro Social, que tiene 14 años de estar funcionando, nos ha permitido abrevar de esa experiencia y entonces algunos de los proyectos hacemos sinergia con ellos. Y menciono dos, tres que van vinculados a tema de humanismo, ya no de innovación, que ya lo comenté, sino de humanismo, en el sentido de poner en el centro de la atención al usuario del servicio médico y a su familia. Dos ejemplos. Uno en la línea de las atenciones de urgencia y las cirugías programadas. En ese sentido, los mexicanos y posiblemente los latinoamericanos somos muy proclives a que si se casa uno por primera vez, porque ahora ya se puede uno casar por muchas veces, llega uno al aeropuerto y hay 10 familiares en la recepción. En los Estados Unidos o en los países sajones, pues llega el recién casado, toma un taxi y se va con su mujer a su departamento. Esto mismo, traspolado a las acciones en salud, nos permiten ver que si se enferma la abuela, en el área donde está siendo atendida la abuela, está ella nada más y en la sala de espera hay 10 gentes. Si nosotros logramos tener un sistema informático que nos permita mantener actualizada la información con un familiar y dado que prácticamente el 90% de nuestros derechohabientes tienen celular, pues a través de un SMS, que él sea el reproductor de la información al resto de la familia. Y entonces, a lo mejor de 10 ya nada más llegan 3, pero ya logramos un avance importante. El otro tema que yo quería tocar por lo sensible es el impulso a los trasplantes. No puede ser que nuestras instituciones no tengamos un espacio amable para solicitar los órganos del paciente que está muriendo o ya murió. O sea, no puede ser que se los pidamos en el pasillo o en la sala de autopsias o en terapia intensiva. Entonces, con el apoyo del sector privado, espacios no lujosos, sino simplemente cómodos y que permitan la interlocución adecuada de la enfermera o del médico con la familia para solicitarles la donación. Y así, varios de los proyectos van hermanados a esto. A eso es la línea asistencial que estamos apoyando y igual que
la institución hermana del Seguro Social, pues estamos adquiriendo sillas cama para los familiares, lo que permite que ya no estén sentados en el piso o en el bote de basura y se vuelva más humana la relación. Y en el caso de información para los pacientes que están siendo en cirugía programada o en atención programada, pizarrones tipo aeropuerto con llegadas y salidas en donde se diga Pedro Gómez a dónde pasó y qué se le está haciendo. Y en fin, varias cosas más. Una vertiente en la que estamos también dando un impulso importante es en investigación clínica. En el mundo hay una enorme cantidad de millones de dólares que otros países capitalizan con investigaciones clínicas y en México se hace investigación clínica. Lo que pasa es que no se le ha dado orden y los tratos vienen a ser casi del laboratorio con el investigador y al margen totalmente de la institución. Entonces lo que estamos tratando de considerar es la posibilidad de que todo entre a través de una sola ventanilla, que sería la Fundación ISSSTE, de la cual coordinaría los esfuerzos de los investigadores y crearía la unidad habilitada para la autorización del protocolo, que es el semáforo para que pueda avanzar un protocolo hacia una investigación. Entonces, creo que ha sido mucho lo logrado en poco tiempo. Les reitero, esta mesa podría durar varias horas más, pero como preferimos no quejarnos, sino ser propositivos, simplemente me queda agradecerles a todos ustedes su atención. Muy bien, además muy puntual con el tiempo, lo cual se agradece. Y ahora tendremos hasta por 2 minutos cada uno de los representantes en la mesa para que pudieran hacer el uso de la voz por si se quedó algo en el tintero o simplemente si quisieran compartir alguna idea de los mismos compañeros en el panel. Y empezaríamos en el orden que iniciamos con el doctor Curi, por favor. Gracias. Prometo sí usar incluso menos de 2 minutos. Yo solo hablaría, y dado que aquí el tema, uno de los temas centrales es humanismo, creo que sí, efectivamente, en el sector salud se tiene que trabajar mucho en ello. Aquí ya se han dado ejemplos de cosas que se pueden hacer, pero me parece que como sociedad hay cosas que hablan de que nos estamos olvidando, ¿no? ya nos estamos acostumbrando a muchas cosas. Y les voy a dar un ejemplo que es uno de los grandes retos de este país, el embarazo en niñas y adolescentes. No es posible que permitamos como sociedad que todavía al año haya más de 9.555 embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años. Eso no debería de ser. Yo creo que mucho de lo que aquí se ha dicho de hacer más eficientes los recursos, etcétera, pues está bien, pero tenemos que lograr llegar hacia la sociedad para que también tome conciencia sobre la necesidad del autocuidado de la salud y volver esto que en el discurso yo lo he oído muchas veces, el viraje de lo curativo a lo preventivo, una realidad. Porque sí se dice, pero la realidad cuando uno ve dónde está el recurso, como ya señalé, y dónde está la inversión, pues no está necesariamente en el tema preventivo. Y decía muy bien el doctor Navarrete, prevenir no es barato, es una inversión importante, pero que a la larga tiene un rédito también fundamental. Y yo solamente dejar en el espíritu de esta sesión la necesidad del trabajo multisectorial y multidisciplinario y transdisciplinario. Ya no se puede solo ver a la salud como un tema de salud. Y hoy tenemos los objetivos de desarrollo sustentable, son 17, de los cuales uno solo es salud, uno. Y yo siempre he dicho que si los otros 16 se cumplen, el de salud se va a cumplir por sí mismo, porque tienen que ver con pobreza, con educación, con medio ambiente, etcétera. Y eso me lleva para concluir que si olvidamos que la salud está matizada por lo que conocemos como determinantes sociales de la salud, que es todo aquello que está alrededor de la posibilidad de un acto humano, de un acto de calidad, etcétera. Si olvidamos esto, no vamos a tener éxito en ninguna de las políticas que diseñemos, porque no da para que solo desde la perspectiva de salud atendamos los problemas de salud. Se requiere mucho más que eso para verdaderamente dar respuesta a la demanda social, y no solo a la demanda social en México, la demanda social regional e incluso la demanda social global en términos sanitarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Curi. Y en el mismo sentido, gracias. Y en el mismo sentido le pediríamos hasta por 2 minutos comentarios al maestro Chemor. Gracias. Primero,
Primero que nada quiero hacer una fe de ratas, orden genealógico y orden de obligaciones. Agradezco al doctor Jorge Guerrero, muchísimas gracias por la invitación y por la organización. Y saludo a mi amigo Marco Antonio Navarrete, que me debe una invitación a algún panel, porque yo ya la agradecí, entonces en algún momento que organice un panel. Y me parece que es un poco versar en los mismos comentarios que ya se han hecho, donde pues desde que yo estoy en el sistema de salud o en los sistemas de salud, ya sea estatales o federales, me parece que la apuesta siempre ha sido hacia la prevención. Pero desafortunadamente no hemos logrado concretar ni madurar programas importantes de prevención a la salud. Hay grandes avances, hay muy grandes avances, pero que siempre quedan lagunas pendientes que se vuelven de repente muy costosas. Simplemente en el Seguro Popular, el 20% de los recursos que se envían a las entidades federativas, el subsecretario Curi dispone de este 20%, que son aproximadamente 11,000 millones de pesos, para estos programas de promoción y prevención, aunque me parece que la lógica debería ser invertida, debería ser mucho más dinero a la prevención y menos dinero a la parte curativa. Pero hoy día el mismo tsunami, digamos, de enfermedades y de poca oportunidad de ser preventivos nos ha obligado a tener esta proporción no apta para un país educado en la salud, que sería así quizás el siguiente punto. Hay que empezar desde los niños y los jóvenes a educarlos en estilos de vida saludables, en cómo fomentar y cuidar su propia salud, porque cuando ya crecemos y ya somos adultos ya estamos bastante deteriorados en algunos temas y que ya no nos da la oportunidad de entonces tener estilos de vida saludables o que no derivemos en alguna enfermedad costosa, no solo para el sistema de salud de cualquier gobierno, sino para nosotros mismos como seres humanos. Por ahí estábamos platicando en algún momento con el doctor Meneses, el director del INCAN, y él me decía que una persona en los últimos 6 meses antes de morir gasta el doble de dinero que durante toda su vida, solamente en los últimos 6 meses. Un poco es el reflejo del deterioro que va teniendo el ser humano por unos estilos de vida poco saludables. Sobre el sistema fragmentado, estoy totalmente de acuerdo, quizás la misma lógica de México fue obligando a tener diferentes grandes instituciones. En 1938 voy aprendiendo que se crea Pemex, en 1943 el IMSS, en 1960 el ISSSTE, en el 2004 el Seguro Popular para cubrir esa parte que faltaba de las personas que no tuvieran seguridad social. Entonces quizás la misma obligación del Estado mexicano y la misma presión fue creando estos diferentes sistemas. A mí me parece que será muy difícil que en los próximos años podamos consolidar un sistema de salud que se llame un solo sistema de salud, pero seguramente sí podemos consolidar lo que ya hoy día vamos muy avanzados, el intercambio de servicios. Cada institución tendrá su propia infraestructura, tendrá sus fortalezas y sus debilidades. Tomar esas fortalezas y ofrecerlas como servicios hacia las otras instituciones y poder entonces lograr una facturación cruzada, un intercambio de servicios. De hecho, ya lo estamos haciendo en el estado de Baja California Sur. Es un hospital oncológico que estamos acabando de pagar desde el Seguro Popular y que ya tiene convenios firmados con el IMSS y con el ISSSTE y que atenderá a toda la población de la región en ese hospital y se pagarán a un tabulador entendido. Me parece que sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestro Chemor. Y le pediremos también al doctor Navarrete Prida hasta por 2 minutos. Bueno, ya para terminar, agradeciendo, y si va a haber un panel próximo, esperemos que nos acompañe. Pero como dicen, todavía no tenemos fecha, pero lo va a haber. Y poniendo un poquito en la discusión, yo creo lo que decía el doctor Ruiz Massieu, yo no creo, y Petróleos Mexicanos tampoco lo cree, que la carrera tecnológica tengamos que ir atrás de la tecnología de manera permanente, porque nunca la vamos a alcanzar. Lo importante es el proceso, la tecnología es la herramienta, nada más. Pero si queremos tener la última resonancia magnética que sale pasado mañana, va a haber mayores costos, va a haber mayor problema en un proceso y creemos que la salud son herramientas, la herramienta es importante, pero lo más importante es el proceso y el camino para estar certificados, para estar dictaminados y para tener un mejor resultado en salud. No es tanto la herramienta porque nunca la vamos a alcanzar, sobre todo nosotros que somos instituciones. Sale el último
Da Vinci o el Watson o lo que sea, y si le apostamos solamente a eso, pues vamos a tener problemas de presupuesto y no le vamos a invertir donde debemos de invertir, que es en este caso en prevención. Creo que el intercambio de servicios es más que importante, yo creo que es imprescindible para cualquier institución, aún para Petróleos Mexicanos. Nosotros tenemos intercambio de servicios en Campeche, con el Hospital Oncológico de Campeche, en Ciudad Victoria, en el Hospital Universitario allá en Coahuila, y creo que en La Paz, creo que también tenemos convenio con el Hospital Civil, porque tenemos que ayudarnos de los que nos pueden ayudar y estamos totalmente abiertos a que esto siga caminando sin perder el espíritu con lo que nace cada institución. Podemos tener un gran intercambio de servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Navarrete Prida y le pediremos además, por alusión personal al doctor Ruiz Massieu, que pudiera hacer algún comentario hasta por 2 minutos. Sí, bueno, en cuanto a lo que decía el doctor Navarrete, yo estoy de acuerdo parcialmente con él, porque si bien no necesitamos la última moda en el Da Vinci, sí necesitamos que haya una mayor agilidad en la parte de autorización para la adquisición en el sector público, que nos tenemos que apegar a lo que el cuadro básico autoriza. Entonces, creo que es importante revisar ese proceso y tratar de hacerlo un poco más ágil. Con frecuencia en salud nos escudamos en la falta de recursos. Ya yo señalaba varios apuntes al inicio de mi intervención, que simplemente es revisar los procesos ya existentes, hacerlos más eficientes y para eso no necesariamente es necesario contar con recursos adicionales. Creo que el tener una unidad de planeación de la infraestructura de carácter central, en donde jueguen todas las instituciones con sus aportaciones, pudiera ser mucho más eficiente. Muy bien, pues simplemente mi agradecimiento. Muchas gracias. Y para cerrar, y de acuerdo a las reglas que tenemos, voy a tratar de hacer un breve resumen, ofreciéndoles disculpas a los panelistas si no logré captar sus puntos y de ideas fuerzas. En primer lugar, el doctor Curi nos explicó con amplia claridad el cambio epidemiológico, las enfermedades no transmisibles hoy necesariamente son un reto, pero sobre todo que el perfil de la morbilidad es diferente al perfil de la mortalidad. Hoy nos seguimos todavía enfermando de enfermedades comunes y de las crónico-degenerativas, y es sustantivo y eminente el fortalecimiento en el primer nivel de atención, y ese es el reto que se tiene. Con el maestro Shemor es importante tener orden y transparencia en el financiamiento, sobre todo en la ejecución del gasto y en su comprobación, y verlo como una herramienta para fortalecer las acciones de salud y sobre todo enfocadas, ¿por qué no?, también al humanismo y a la innovación, con lo que ha representado inclusive las compras consolidadas y esta parte de apoyo a los trasplantes. El doctor Navarrete Prida nos dio envidia a todos, diciendo que las expectativas de vida al nacer en ellos son más de los 80 años, que prácticamente ellos son los hermanos ricos del sector, y eso es muy bueno. Eso fue una interpretación del coordinador. Y luego que cuentan afortunadamente con mayores recursos en sentidos como el expediente clínico electrónico, lo cual muchos ambicionamos. Y bueno, y que el reto es disminuir, y creo que en eso coincidimos todos, el gasto del bolsillo, y algo muy interesante, tener un programa de incentivos de acuerdo al comportamiento de los médicos, que creo que es el camino a seguir. Desde otro punto de vista más allá del que existe, entiendo que así fue el planteamiento. Y por último, el doctor Armando Ruiz Massieu nos dijo que en el gobierno se han hecho varios esfuerzos de portabilidad, ya se abundaba sobre el intercambio de servicios, pero lo manifestaba como un reto, y asimismo en cuanto a la planeación de infraestructura en todo el sector, y se hizo inclusive aquí un intercambio de ideas en cuanto al cuadro y catálogo de equipamiento y de instrumental, en cuanto a la necesidad, por un lado, de actualizarlo para que las instituciones puedan ser accesibles a poderlo comprar, y por otro lado la posición del doctor Navarrete en el sentido de que no necesariamente se tiene que comprar lo último, pero son dos cosas diferentes. Y que la Fundación tiene una importante actividad en el terreno del humanismo, poniendo sobre todo el centro en la persona, apoyando a la familia en las salas de espera,
y sobre todo también el apoyo en trasplantes y en la investigación. Espero haber sido dado un resumen claro. Yo les agradezco a todos el favor de su atención y sobre todo a los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Continuando con nuestra agenda, tenemos 15 minutos de descanso para disfrutar de un café. Queremos avisarles que en el próximo bloque temático contaremos con la masterclass de la ingeniera Marta Garay. Esta masterclass será en inglés, con lo cual hemos previsto para quien lo necesite una traducción simultánea. Encontrarán su receptor saliendo